Llevo ya unos meses, bastantes meses trabajando en un colegio de chicos y últimamente, a veces cuando entra el chaval a confesarse se queda a veces callado y entonces yo para que vea que estoy ahí en el confesionario, pues ya digo Ave María Purísima. Y entonces a veces los chicos responden mal, muchos de hecho responden mal y dicen sin pecado concebido, como si ellos hubieran sido concebidos sin pecado. Entonces yo ya les explico que no, que, que todos nosotros somos pecadores y que solo hay una criatura que es precisamente Ave María, la Virgen María, que ha sido concebida sin pecado. Y por eso nos referimos a ella, que la que ha sido concebida sin pecado es ella. Bueno, ya sobre el tema de la concepción inmaculada y todo eso, dependiendo de la edad, pues se lo puedo explicar con más claridad o menos. El caso es que así es. Nuestra Madre la Virgen, y esto es una fiesta, la de hoy, maravillosa. Dios llevaba pensando desde hacía, pues probablemente desde que Eva pecó, y también Adán, evidentemente, porque esto es cosa de dos, ya estaba pensando en quién sería su madre, quién sería la mujer que volviera a poner en lo alto de todo también a las mujeres. Y quien además iba a ser la madre de su madre. Y en el linaje de la Virgen pues habría muchos pecadores y también mucha gente santa, como pueden ser los abuelos, ¿no? Los padres de la Virgen María. En cualquier caso, lo que ahí ocurrió y es una idea muy importante, y es que Dios, cuando pensó en quién había de ser su madre, pensó ya en el momento de la concepción, preservarla del pecado. Y esto es una idea que nos puede servir, ¿eh? Todos nosotros, en el momento de la concepción, no solo la Virgen, hemos sido pensados por Dios, hemos sido amados por Dios. Y Dios, cuando nos ha infundido un alma en el momento de nuestra concepción, nos ha dado una serie de características, y nos ha dado unas características para una misión particular, para los planes de Dios. Dios soñó con una madre y entonces vio en el momento de la concepción que había que preservarle del pecado original. Y así lo hizo. Y fíjate, desde la concepción, desde el primer momento de la existencia, Dios ya está pensando en sus planes para ti y para mí, como lo hizo con la Virgen. Y en el Evangelio de hoy podemos ver, y de hecho de esto un poco quiero hablar, del plan de Dios, de los sueños de Dios, de la aventura de Dios para cada uno de nosotros. Y esos sueños y esos planes de Dios se llama vocación. También se puede llamar misión. Esto es, ¿yo para qué estoy aquí? ¿Para qué tengo los dones que tengo? ¿Para qué arrastro? Porque todos, tú y yo, arrastramos también, entre comillas, un linaje, un pecado. ¿Yo para qué arrastro también incluso mis defectos? Pues el Señor cuenta con todo ello, con lo bueno y con lo malo, para una misión, porque nos ha pensado. Ya en el primer momento de nuestra existencia somos amados. Y en el caso de la Virgen, pues podemos servirnos del Evangelio de hoy para hablar un poquito de la vocación. Lo primero de todo, antes de hablar de tres cosas, es la primera, y es que la llamada siempre es un mensaje de alegría. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Cuando nosotros empezamos a barruntar el amor, cuando nosotros empezamos o de repente nos viene un pensamiento, o esa iniciativa de Dios empieza a hacer hueco en nuestra alma, lo primero es que es un mensaje de alegría. La vocación siempre es un mensaje de alegría, porque nos recuerda, vamos al inicio, nos recuerda para qué estamos aquí, para qué somos como somos, por qué somos como somos. Y luego llegan, de mano del Evangelio vamos a ver estas tres ideas que nos pueden servir, ¿no? Para hablar del tema de la vocación de cada uno de nosotros. Lo primero es que la vocación, aunque es un mensaje de alegría, puede generar miedo. Y eso es lo que le ocurre a la Virgen María, a la concebida sin pecado original. Cuando le llega el saludo del ángel, cuando empieza a barruntar, empieza a incoarse el plan de Dios para ella tiene miedo. Y esto es muy propio, se ve en Moisés, se ve en tantísimas llamadas. Hay gente que tiene tanto miedo incluso que coge un barco y se va. Pero luego se lo comen las ballenas.
El caso es que, que tiene miedo y le podemos decir a la Virgen, Madre mía, ayúdame a hacer como tú y pasar del miedo a la pregunta. Y es lo que hace la Virgen. La pregunta que se hace la Virgen y la hace a la persona en ese momento es un ángel, ¿no? Pero a la persona prudente es, ¿cómo va a ser esto? Y es lógico, que cuando nosotros empezamos a pensar en nuestra vocación, en cuáles son los planes de Dios, para nosotros nos vengan preguntas, nos vengan dudas. Y después de ese miedo incluso nos venga, vale, vamos a dar por hecho que esto que lo quiere Dios. ¿Y esto cómo se va a hacer? ¿Y en qué consiste? Pero fíjate que la Virgen no hace 3000 preguntas, Hace las preguntas suficientes para cumplir la voluntad de Dios. Y no se queda solo en las preguntas, ¿no? Dice, bueno, y entonces, ¿y qué hago con José? No, espera, no te vayas, no te vayas. ¿Y va a comer en plan normal? ¿Va a estar sano este hijo? ¿Cómo va a ser el reino que va a establecer? Porque estamos todos, hay dudas, los fariseos dudan a ver qué reino va a establecer. Oye, yo soy pobre, ¿cómo vamos a solucionar este tema? No, hace las preguntas fundamentales. Y la tercera idea, que yo creo que nos puede servir, ¿no? Que sería como un paso, es pasar de las preguntas a la entrega. Una vez que yo tengo la luz suficiente para decir que sí, tenemos que aprender de María a decir, he aquí el esclavo del Señor, la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Qué bonito es ese paso de la Virgen, ¿eh? Qué bonito es esa entrega total. Reconocer en un mensaje de alegría, pero pasar del miedo, que es lógico, a hacer preguntas a las personas adecuadas y prudentes. Y por eso a veces hay que hacerlo así, Preguntar a un amigo de confianza, a nuestro guía espiritual, oye, ¿ese chico es para mí adecuado? ¿Piensas que es adecuado? ¿O esa chica es buena para mí? ¿O yo puedo ser sacerdote? ¿Realmente me ves con condiciones para serlo? O, bueno, en fin, las preguntas que tengamos que hacer, ¿no? ¿Y cómo hago para esto? ¿Y para esto otro? En el fondo son preguntas que no nacen del egoísmo, como la de la Virgen no nace del egoísmo, sino precisamente son preguntas para acertar, para hacer las cosas bien, para ponerse a disposición. Y eso después, una vez contestada esa pregunta, le sirve a la Virgen lo mínimo para decir, está bien, he aquí la esclava del Señor. Ese paso definitivo y maravilloso de la entrega. Ojalá, Señor, que descubramos para qué estamos aquí en la tierra y que como la Virgen, después de ese mensaje de alegría, pues sí, pasemos un poco por el miedo, tenemos que hacer las preguntas necesarias, pero ojalá seamos tan valientes como ella y digamos, sí, Madre mía, ayúdame a decir que sí. En ti se cumplen tantas promesas, en ti se cumplen tantos sueños y tantos planes de Dios. Ojalá que en mí, Señor, y en todos los que ahora nos escuchan, ¿no? Ojalá que en ti también, ahora que me escuchas, se cumplan los sueños de Dios, los planes de Dios. No eres una persona poco importante, no eres una persona olvidada de Dios, porque ya desde el primer momento en que empezaste a ser, ya tenías un para qué, ya tienes una misión, ya puedes ayudar a Dios a cumplir sus sueños.